En el corazón de África, se desata un conflicto que redefine la lucha por el poder y los recursos, la Guerra del Congo. Un enfrentamiento brutal que, más allá de sus fronteras, revela las complejidades de la historia colonial y la explotación de un continente rico en minerales. En esta narración, exploraremos las raíces de esta guerra devastadora y sus consecuencias que aún resuenan en la actualidad. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Vamos a sumergirnos en este oscuro capítulo de la historia. En el vasto y enigmático territorio del Congo, se ocultan las raíces de uno de los conflictos más devastadores de la historia contemporánea. ¿Qué llevó a esta nación rica en recursos a sumergirse en una guerra que dejaría cicatrices imborrables? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a épocas en las que el Congo era un reino vibrante, lleno de culturas diversas y tradiciones ancestrales. Durante el siglo XIX, el interés de potencias extranjeras por el Congo creció exponencialmente. El rey Leopoldo II de Bélgica, impulsado por su deseo de expansión y riqueza, reclamó el territorio como su propiedad personal, inaugurando un periodo de explotación brutal y deshumanizante. En su búsqueda de caucho y otros recursos, se establecieron prácticas inhumanas que llevaron a la muerte de millones de congoleños. Este capítulo oscuro de la historia dejó una profunda huella en la identidad nacional y una desconfianza hacia los poderes coloniales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzó a cambiar, y las olas de descolonización barrían el continente africano. En 1960, el Congo obtuvo su independencia, pero no sin una lucha feroz. El carismático líder, Patrice Lumumbe, emergió como símbolo de esperanza y cambio. Sin embargo, su gobierno se vio amenazado por tensiones étnicas y rivalidades internas, exacerbadas por la intervención de potencias extranjeras temerosas de perder influencia en la región. La inestabilidad política creció, y la figura de Lumumbe se convirtió en blanco de conspiraciones. Su trágico asesinato en 1961 marcó un punto de inflexión. La desconfianza y el resentimiento, alimentados por décadas de explotación y traición, comenzaron a tomar forma en una sociedad fracturada. Esta era de caos y descontento fue solo el preludio de lo que vendría. Con el ascenso de Mobutu Sese Seko, un antiguo aliado de los Estados Unidos, el Congo entró en una nueva fase. Aunque prometió estabilidad, su régimen se caracterizó por la corrupción y la represión, lo que sembró las semillas del descontento entre diferentes grupos étnicos y políticos. Mientras tanto, el país continuaba siendo un objetivo codiciado por su abundancia en minerales, un hecho que solo intensificó las luchas internas. Así, las tensiones acumuladas a lo largo de décadas, desde la brutalidad colonial hasta los fracasos de los líderes poscoloniales, prepararon el terreno para un conflicto que no solo se pelearía en el Congo, sino que también atraería la atención y la intervención de potencias internacionales. La historia del Congo estaba a punto de entrar en una fase aún más oscura, donde la lucha por el poder y los recursos llevaría a una guerra que marcaría a toda una generación. Imagina un vasto territorio en el corazón de África, lleno de riquezas naturales y culturas vibrantes, que se convierte en el escenario de una de las explotaciones más brutales de la historia. La era colonial del Congo es una historia de ambición desmedida, sufrimiento humano y consecuencias que aún resuenan en la actualidad. Pero, ¿cómo un país tan lleno de potencial se transformó en un símbolo de opresión y despojo? Todo comenzó en 1876, cuando el rey Leopoldo II de Bélgica, un monarca con una insaciable sed de poder, puso sus ojos en el Congo. Disfrazado de filántropo y defensor de la civilización, Leopoldo fundó la Asociación Internacional del Congo, prometiendo traer progreso y desarrollo. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran mucho más oscuras. Bajo su mandato, el Congo se convirtió en su propiedad personal, y lo que siguió fue una explotación despiadada de sus recursos, especialmente el caucho, que era altamente demandado en el mercado internacional. La brutalidad de su régimen fue indescriptible. Se establecieron trabajos forzados, y las comunidades fueron sometidas a castigos atroces si no cumplían con las cuotas de producción. Se estima que millones de congoleños perdieron la vida debido a esta opresión. La historia de la era colonial no es solo una de riqueza, sino también de sufrimiento y resistencia. Las atrocidades cometidas durante este periodo dejaron cicatrices profundas en la sociedad congoleña, creando un legado de desconfianza y dolor. A medida que el mundo se movía hacia el siglo XX, la presión internacional contra el colonialismo comenzó a crecer. A mediados de 1950, el horror de las condiciones en el Congo fue expuesto, y la opinión pública empezó a cambiar.
La brutalidad del régimen de Leopoldo fue condenada, y finalmente, en 1908, el Congo fue anexado como colonia belga. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La explotación sistemática había despojado a la población de sus recursos y de su dignidad. El gobierno belga intentó implementar reformas, pero la herencia de la colonización había dejado una profunda división entre las diferentes etnias y grupos. La administración colonial, en lugar de promover la cohesión, exacerbó las tensiones existentes. Así, mientras el Congo se preparaba para su independencia, las semillas del conflicto ya estaban sembradas en la tierra desgastada por la explotación y la violencia. La era colonial culminó en 1960 con la independencia del Congo, pero el legado de esa época oscura continuaría influyendo en la política y la sociedad del país. Las profundas divisiones étnicas y el resentimiento hacia el poder colonial serían fuerzas motrices en los años venideros, mientras el país se adentraba en un periodo de inestabilidad y lucha por el poder. Así, el Congo, una tierra de inmenso potencial, se encontraba al borde de un conflicto que cambiaría su historia para siempre. El año 1960 fue un punto de inflexión no solo para el Congo, sino para toda África. En medio de un creciente fervor por la independencia, este país, que había sufrido décadas de explotación colonial, finalmente se liberó del yugo belga. Pero en lugar de encontrar estabilidad y paz, el Congo se adentró en un periodo de caos y luchas internas. ¿Qué sucedió en esos momentos cruciales que transformaron la esperanza de un nuevo comienzo en una lucha por el poder? La figura central de esta historia es Patrice Lumumba, un líder carismático que encarnaba las aspiraciones de un pueblo cansado de la opresión. Su visión de un Congo unido y próspero resonó en el corazón de muchos, pero su ascenso al poder no estuvo exento de desafíos. En su búsqueda por consolidar el control, Lumumba se enfrentó a una compleja red de intereses internos y externos. Las potencias coloniales que aún deseaban influir en el Congo no se quedaron de brazos cruzados. El clima político se tornó cada vez más tenso, y las rivalidades étnicas comenzaron a emerger con fuerza. La situación se complicó aún más cuando Lumumba solicitó ayuda a la Unión Soviética en su intento de frenar los movimientos separatistas en Katanga, una región rica en minerales que buscaba la independencia. Esta decisión alarmó a Estados Unidos y a sus aliados, quienes temían la expansión del comunismo en África. En un giro trágico, Lumumba fue arrestado y posteriormente asesinado en 1961, un acto que dejó al país sumido en un profundo vacío de poder. Fue en este contexto de incertidumbre y desconfianza donde emergió Mobutu Sese Seko. Un antiguo aliado de Lumumba, Mobutu se presentó como el hombre que podía restaurar el orden en el Congo. Con el apoyo de Estados Unidos, que temía un vacío de poder que pudiera ser aprovechado por los soviéticos, Mobutu llevó a cabo un golpe de Estado en 1965. A partir de ese momento, se convirtió en el dictador del país, implementando un régimen autoritario que duraría más de 3 décadas. Mobutu se rodeó de un culto a la personalidad, promoviendo su imagen y llenando el país de propaganda. Mientras tanto, el Congo, renombrado como Zaire, se vio envuelto en una corrupción desenfrenada y una mala gestión económica. A pesar de que Mobutu prometió estabilidad y desarrollo, el país continuó sufriendo. Las tensiones étnicas y políticas que habían sido reprimidas durante su régimen comenzaron a resurgir, creando un ambiente volátil que sería imposible de controlar. Mientras el pueblo congolés luchaba por sobrevivir en medio de la pobreza y la represión, la riqueza mineral del país seguía atrayendo la atención de potencias extranjeras. Mobutu, hábil en la manipulación de estos intereses, utilizó los recursos del país para enriquecer a su círculo cercano, pero la mayoría de la población seguía marginada. Así, el ascenso de Mobutu no solo representó un cambio de liderazgo, sino que marcó el comienzo de un periodo de desilusión para el Congo. La promesa de una independencia plena se desvanecía lentamente, y la lucha por el poder se intensificaba en un paisaje ya fracturado. Mientras tanto, el eco de las decisiones tomadas en esos años seguiría resonando, preparando el terreno para los conflictos venideros que marcarían la historia del país. El 29 de enero de 1960, el Congo se encontraba en un punto de inflexión. Patrice Lumumba, el primer ministro del país, había capturado la imaginación de su pueblo y del mundo con su elocuente llamado a la independencia y la unidad. Sin embargo, en las sombras se gestaba un complot que cambiaría el rumbo de la nación para siempre. ¿Qué llevó a que un líder tan prometedor se convirtiera en blanco de conspiraciones mortales? Desde su llegada al poder, Lumumba enfrentó numerosos desafíos. La inestabilidad política, las luchas internas y la intervención de potencias extranjeras amenazaban su gobierno.
Lumumbe, decidido a consolidar su autoridad, buscó apoyo en la Unión Soviética, lo que alarmó a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos y Bélgica. La Guerra Fría había encendido el temor de que el comunismo se extendiera por África, y Lumumbe se convirtió en un blanco en este juego geopolítico. En septiembre de 1960, el clima político se tornó aún más hostil. Lumumbe fue destituido de su cargo, arrestado y finalmente trasladado a la región de Katanga, donde las tensiones separatistas eran palpables. Mientras tanto, el mundo observaba, algunos con esperanza y otros con inquietud. En un giro trágico de los acontecimientos, el 25 de diciembre de ese mismo año, Lumumbe fue ejecutado. La noticia de su muerte resonó a nivel mundial, causando indignación y protestas en muchos países. Los detalles de su asesinato son escalofriantes. Lumumbe fue capturado por tropas leales al líder separatista Moïse Tsamba, y bajo la presión de las potencias occidentales, su destino se selló. En un acto de brutalidad, fue ejecutado en un lugar secreto, y los informes sobre cómo fue tratado antes de su muerte son desgarradores. Se dice que fue sometido a torturas y humillaciones, un final cruel para un hombre que había soñado con un Congo libre y unido. El silencio que siguió a su ejecución fue ensordecedor. Las potencias que habían jugado un papel en su caída se apresuraron a distanciarse de la situación, mientras que la nación se sumía en el duelo y la confusión. Lumumbe no solo había sido un líder político, se había convertido en un símbolo de la lucha por la independencia en África. Su muerte dejó un vacío en el corazón de muchos congoleños y un legado que perduraría en el tiempo. A medida que las noticias se difundieron, la indignación se transformó en un fervor renovado por la lucha. Lumumbe se convirtió en un mártir, un héroe que representaba la resistencia contra el colonialismo y la opresión. Sin embargo, su asesinato no resolvió la inestabilidad en el país. En lugar de ello, exacerbó las tensiones étnicas y políticas, creando un caldo de cultivo para el conflicto que se avecinaba. Así, el asesinato de Patrice Lumumbe marcó el inicio de una nueva era de incertidumbre y violencia en el Congo. En un país donde las esperanzas de un futuro brillante se desvanecían, la lucha por el poder se tornaba cada vez más intensa, y el eco de la traición resonaba en cada rincón, preparando el terreno para nuevos conflictos que cambiarían la historia del país para siempre. En 1991, el régimen de Mobutu Sese Seko, que había dominado el Congo durante más de 25 años, comenzaba a mostrar signos de debilidad. Lo que una vez se presentó como un gobierno fuerte y centralizado se transformaba lentamente en un símbolo de corrupción, abuso y descontento popular. Pero, ¿qué llevó a la caída de un dictador que parecía invencible? A lo largo de su mandato, Mobutu había mantenido un férreo control sobre el país, utilizando tácticas de represión, propaganda y un sistema de clientelismo que aseguraba la lealtad de un círculo cercano de aliados. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la corrupción se volvía insostenible y el país se hundía en una profunda crisis económica. La pobreza se extendía, y las infraestructuras se desmoronaban. Las promesas de desarrollo y estabilidad se convirtieron en un eco lejano, mientras que la frustración de la población crecía. La situación se complicó aún más con la llegada de los vientos de cambio que soplaban por toda África. La caída del muro de Berlín en 1991 y el colapso del comunismo en Europa del Este inspiraron movimientos democráticos en todo el continente. Las manifestaciones comenzaron a surgir en el Congo, y la presión internacional también aumentaba. La comunidad internacional, que anteriormente había apoyado a Mobutu por su alineación con Occidente, empezaba a cuestionar su liderazgo y el costo humano de su régimen. En un intento desesperado por recuperar el control, Mobutu anunció reformas políticas y prometió elecciones, pero sus acciones fueron vistas como insuficientes. La desconfianza en su gobierno era palpable. Los grupos de oposición comenzaron a unirse, y la figura de Etienne Tshisekedi emergió como un líder clave en la lucha por la democracia. Mientras tanto, la insatisfacción popular se transformó en agitación, y las revueltas estallaron en varias partes del país. Pero la verdadera tormenta se desató cuando Laurent Désiré Kabila, un antiguo aliado de Mobutu convertido en rival, inició una rebelión en 1996. Con el apoyo de Uganda y Ruanda, Kabila lideró un ejército rebelde que avanzó rápidamente hacia la capital, Kinshasa. La violencia se intensificó, y las fuerzas de Mobutu, debilitadas y desmoralizadas, comenzaron a desmoronarse. El 17 de mayo de 1997, Mobutu abandonó el país, dejando un vacío de poder que Kabila rápidamente llenaría. La caída del régimen de Mobutu no solo marcó el fin de una dictadura,
sino que también desató un nuevo ciclo de violencia y conflicto en el Congo. Las esperanzas de un cambio positivo se vieron empañadas por la inestabilidad y la lucha por el poder entre diferentes facciones. Así, el colapso del régimen de Mobutu no fue solo el final de una era, sino el preludio de una lucha aún más intensa por el futuro del Congo, un país que había sido desgarrado por décadas de opresión y explotación. Mientras las sombras de la historia se alzaban sobre la nación, la búsqueda de un camino hacia la paz y la reconciliación se tornaba más urgente que nunca. En 1996, el Congo estaba al borde de un colapso total. La caída del régimen de Mobutu Sese Seko había dejado un vacío de poder que prometía caos y conflicto. Pero lo que nadie podía prever era que este vacío daría paso a una de las guerras más complejas y devastadoras de la historia reciente de África. ¿Qué fuerzas se desatarían en este nuevo capítulo, y quiénes serían los verdaderos beneficiarios de la inestabilidad? Laurent Désiré Kabila, el líder de la rebelión que había derrocado a Mobutu, asumió el poder con grandes esperanzas de cambio. Sin embargo, su gobierno no tardó en decepcionar. La insatisfacción popular creció rápidamente, y las promesas de reformas se desvanecieron en el aire. Kabila, apoyado por Uganda y Ruanda, se encontró rodeado de enemigos y facciones rivales que deseaban compartir el poder en un país que parecía no conocer la paz. La situación se complicó aún más cuando, en 1998, estalló la Primera Guerra del Congo. Diferentes grupos armados, algunos con raíces en el conflicto étnico, comenzaron a luchar no solo contra el gobierno de Kabila, sino también entre ellos. En este conflicto, el Congo se convirtió en un campo de batalla para intereses regionales y globales. Países como Uganda, Ruanda y Angola se involucraron, cada uno persiguiendo sus propios objetivos y agendas, mientras que el pueblo congoleño sufría las consecuencias de esta lucha por el poder. Las atrocidades cometidas durante la guerra fueron desgarradoras. Se estiman millones de muertos y un número incalculable de desplazados. Las violaciones de derechos humanos, el uso de niños soldados y la violencia generalizada marcaron esta era oscura. La población civil se convirtió en la mayor víctima de un conflicto que parecía no tener fin. Las comunidades, ya desgastadas por décadas de explotación, se encontraron atrapadas entre las fuerzas rebeldes y el ejército, en un ciclo de violencia que era difícil de romper. A medida que la guerra se extendía, se hizo evidente que la riqueza mineral del país desempeñaba un papel crucial en el conflicto. El estaño, el coltan y el oro, recursos que habían sido el corazón de la economía congoleña, se convirtieron en el objetivo de cada facción. La explotación de estos recursos alimentaba la guerra, y el Congo se convirtió en un símbolo de la lucha entre el deseo de control y la lucha por la supervivencia. La comunidad internacional, aunque consciente del sufrimiento humano, a menudo observó desde la distancia, mostrando una falta de acción decisiva. Mientras tanto, las facciones en lucha se multiplicaban, y la situación se tornaba cada vez más confusa. Kabila, que inicialmente había sido visto como un salvador, enfrentó crecientes desafíos tanto internos como externos. En 1999, el conflicto alcanzó un punto crítico, y las negociaciones de paz comenzaron a cobrar fuerza. Sin embargo, la guerra había dejado una huella imborrable en el país. La desconfianza entre las diferentes facciones y el sufrimiento de la población civil eran evidentes, y el camino hacia la paz parecía cada vez más incierto. Así, la Primera Guerra del Congo no solo fue un conflicto militar, fue una lucha por el alma de una nación desgarrada por la historia y la ambición. En medio de la devastación, el pueblo congoleño continuaba buscando esperanza, incluso cuando las sombras del conflicto se cernían sobre su futuro. A medida que la Primera Guerra del Congo se intensificaba, el conflicto no solo se libraba en el suelo congoleño, se convertía en un tablero de ajedrez geopolítico en el que potencias extranjeras y actores regionales movían sus piezas con un interés marcado. ¿Qué papel jugarían estas intervenciones externas y qué alianzas se forjarían en medio del caos? El desmoronamiento del régimen de Mobutu trajo consigo un vacío que invitó a una serie de intervenciones. Laurent Désiré Kabila, que había ascendido al poder con el apoyo de Uganda y Ruanda, se encontró pronto en una encrucijada. Aunque inicialmente fue visto como un aliado, las relaciones entre Kabila y sus benefactores comenzaron a deteriorarse a medida que el nuevo gobierno enfrentaba desafíos internos. Kabila se volvió cada vez más desconfiado de Uganda y Ruanda, temiendo que sus antiguos aliados quisieran controlar no solo los recursos del país, sino también su propio destino político. A medida que las facciones rebeldes luchaban por el control, las intervenciones extranjeras se multiplicaron. Uganda y Ruanda,
con intereses económicos en el país, apoyaron a diferentes grupos rebeldes, aprovechando la inestabilidad para expandir su influencia. El coltan, un mineral vital para la tecnología moderna, se convirtió en un objetivo estratégico, y los recursos del Congo eran explotados por actores externos que veían una oportunidad dorada en medio del conflicto. Mientras tanto, Angola, que había sido un aliado de Kabila, también se involucró, enviando tropas para respaldar al gobierno de Kabila y combatir a los rebeldes. La complejidad de las alianzas se intensificó, y el mapa de la guerra se volvió cada vez más complicado. Las facciones luchaban no solo por el control del territorio, sino también por el acceso a recursos que eran altamente codiciados en los mercados internacionales. En medio de esta vorágine de intereses, el pueblo congoleño se convirtió en una víctima de estas maniobras. Las comunidades locales, atrapadas entre fuerzas en conflicto, sufrían las consecuencias de un juego de poder que estaba muy por encima de sus cabezas. La intervención extranjera, en lugar de traer paz, a menudo profundizaba el conflicto, alimentando la desconfianza y el resentimiento. La comunidad internacional, aunque consciente del sufrimiento humano, se mostró reticente a intervenir de manera decisiva. Las discusiones sobre la situación en el Congo se convirtieron en un tema recurrente en foros internacionales, pero las acciones concretas eran escasas. La falta de un enfoque cohesionado y la ausencia de un liderazgo claro permitieron que el conflicto se prolongara, mientras que las alianzas cambiaban constantemente y los actores externos seguían persiguiendo sus propios objetivos. En este contexto, el Congo se transformó en un campo de batalla no solo físico, sino también ideológico y económico. Las luchas internas se entrelazaron con las dinámicas de la política internacional, y la lucha por el control de los recursos se volvió un catalizador para la violencia. En medio de todo esto, el pueblo congoleño seguía buscando un camino hacia la paz y la estabilidad, pero el futuro parecía cada vez más incierto. Las sombras de la intervención extranjera y las alianzas temporales se cernían sobre su esperanza de un mañana mejor. En 1998, el Congo estaba al borde de una nueva catástrofe. Mientras el país intentaba recuperarse de las secuelas de la Primera Guerra del Congo, estalló un conflicto aún más devastador, la Segunda Guerra del Congo. Pero, ¿qué lo provocó y quiénes serían los verdaderos protagonistas en este tumultuoso capítulo de la historia africana? La chispa que encendió esta guerra fue la creciente inestabilidad en la región y el descontento con el gobierno de Laurent Désiré Kabila, quien había llegado al poder tras derrocar a Mobutu Sese Seko. Las promesas de Kabila de un cambio positivo se desvanecieron rápidamente, y su régimen se volvió cada vez más autoritario. La frustración entre los grupos rebeldes, que una vez lo apoyaron, creció, y pronto emergieron nuevos actores en el escenario, ansiosos por desafiar su autoridad. El conflicto se intensificó cuando el grupo rebelde Rassemblement Congolais pour la Démocratie, apoyado por Ruanda y Uganda, lanzó una ofensiva contra el gobierno de Kabila. La guerra se expandió rápidamente, atrayendo a varios países vecinos, incluidos Angola, Zimbabue y Namibia, que decidieron intervenir en apoyo de Kabila. Lo que comenzó como una lucha interna se convirtió en un conflicto regional, con múltiples facciones luchando por el control del vasto y rico territorio del Congo. A medida que las batallas se intensificaban, el sufrimiento del pueblo congoleño alcanzó niveles inimaginables. Se estima que millones de personas murieron, ya sea a causa de la violencia directa, la hambruna o enfermedades relacionadas con la guerra. Las atrocidades cometidas durante este periodo fueron horribles, con informes de violaciones masivas, torturas y el uso de niños soldados en ambos bandos. La comunidad internacional, aunque alarmada por el nivel de violencia, se mostró incapaz de actuar de manera efectiva para detener la crisis. La riqueza mineral del Congo, incluidos el coltan, el oro y los diamantes, se convirtió en el centro de la lucha. Los recursos naturales, que podrían haber sido una bendición para el país, se transformaron en una maldición, ya que las facciones en guerra compitieron por el control de estos valiosos activos. Las empresas extranjeras, a menudo con la complicidad de los gobiernos locales, continuaron beneficiándose de la explotación de estos recursos, mientras que la población civil sufría las consecuencias de la guerra. En medio del caos, las alianzas cambiantes complicaron aún más la situación. Kabila, que había comenzado como un líder popular, enfrentó una creciente oposición no solo de los rebeldes, sino también de antiguos aliados. En 1999, Kabila fue asesinado, dejando un vacío de poder que intensificó aún más el conflicto, con la lucha por la sucesión intensificándose. La Segunda Guerra del Congo no solo fue un conflicto militar, fue un choque de intereses regionales e internacionales, un reflejo de las luchas por el poder en un continente lleno de recursos y potencial.
En este escenario desgarrador, el pueblo congoleño continuaba enfrentando la dureza de la guerra, atrapado entre las fuerzas en conflicto y un futuro incierto. La narrativa de la violencia y la resistencia se tejía entre las vidas de millones, mientras el eco de la guerra resonaba a través de la vasta tierra del Congo. En el corazón del Congo, la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sus efectos devastadores se extendían a cada rincón de la vida cotidiana. A medida que la Segunda Guerra del Congo se intensificaba, el impacto humanitario se hacía cada vez más evidente. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas dimensiones de esta crisis y cómo afectó a millones de personas? Desde el inicio del conflicto, se estima que millones de congoleños perdieron la vida, no solo por la violencia directa, sino también por las consecuencias colaterales de la guerra. La falta de acceso a servicios básicos, la escasez de alimentos y la proliferación de enfermedades devastaron comunidades enteras. Los hospitales, ya frágiles, se vieron desbordados por la llegada de heridos y enfermos, mientras que los recursos escaseaban y el sistema de salud colapsaba. Pero el sufrimiento no se limitó a aquellos que quedaron en el país. La guerra desató una crisis de refugiados a una escala sin precedentes. Millones de congoleños se vieron obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad, cruzando fronteras hacia países vecinos como Uganda, Ruanda y Tanzania. La vida de los refugiados es un testimonio desgarrador de la lucha por la supervivencia. Muchos se encontraron en campos abarrotados, donde las condiciones eran insalubres y la atención humanitaria era limitada. La desesperación aumentaba a medida que las familias se desintegraban y los niños, en su mayoría, se veían obligados a asumir roles de adultos en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Las organizaciones humanitarias, aunque bien intencionadas, enfrentaban enormes desafíos. La violencia a menudo les dificultaba el acceso a las áreas más afectadas, y la falta de recursos hacían que sus esfuerzos fueran insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades. Los relatos de hambre, enfermedades y la falta de refugio se convirtieron en un eco constante en los informes de medios, mientras el mundo observaba con creciente preocupación. La crisis humanitaria también reveló la complejidad de las dinámicas sociales en el Congo. Las tensiones étnicas, exacerbadas por la guerra, se manifestaron en la violencia contra comunidades específicas, lo que creó un ciclo de desconfianza y resentimiento. Las mujeres y los niños, en particular, fueron blanco de atrocidades inimaginables, incluidos abusos sexuales y reclutamiento forzado como niños soldados. La violación de los derechos humanos se convirtió en una característica trágica del conflicto, dejando cicatrices que durarían generaciones. Mientras tanto, la comunidad internacional, aunque consciente del sufrimiento, a menudo se limitaba a pronunciar condenas y promesas de ayuda. Las discusiones en foros internacionales eran abundantes, pero la acción efectiva era escasa. La falta de una respuesta coordinada y decisiva dejó a millones de personas atrapadas en un ciclo de violencia y desesperación, con pocas esperanzas de un futuro mejor. En este contexto desgarrador, el impacto humanitario y la crisis de refugiados en el Congo se convirtieron en un espejo de las profundas heridas que la guerra había infligido a la sociedad. Las vidas de millones de congoleños se entrelazaban con la narrativa de un conflicto que parecía no tener fin, mientras el eco del sufrimiento resonaba en cada rincón del país. La búsqueda de paz y estabilidad se convertía en una lucha diaria para aquellos que solo deseaban reconstruir sus vidas en medio de la devastación. La historia del conflicto en el Congo no termina con la firma de un tratado de paz o el cese de las hostilidades, en realidad, su sombra se extiende mucho más allá de las batallas y las cifras. A medida que el eco de la violencia se desvanecía, una nueva realidad comenzaba a tomar forma, una que estaba marcada por las cicatrices de la guerra y las luchas que aún persistían. ¿Cómo es posible que un conflicto tan devastador deje una huella tan duradera en una nación? La larga sombra del conflicto se manifiesta en múltiples dimensiones. En primer lugar, el tejido social del Congo fue profundamente alterado. Las tensiones étnicas que habían sido exacerbadas durante la guerra continuaron alimentando divisiones. Comunidades que antes coexistían en relativa paz ahora se miraban con desconfianza, y las heridas emocionales dejadas por la violencia requerirían generaciones para sanar. La desconfianza y el resentimiento se convirtieron en parte de la vida cotidiana, complicando los esfuerzos de reconciliación y reconstrucción. El impacto económico del conflicto también fue significativo. Con una infraestructura devastada y una economía en ruinas, el país se enfrentó a enormes desafíos para recuperar su potencial. Los recursos naturales, que antes eran una fuente de riqueza, se convirtieron en un campo de batalla por el control.
A pesar de la abundancia de minerales, la corrupción y la mala gestión continuaron minando los esfuerzos de desarrollo. Mientras tanto, la población luchaba por sobrevivir en un entorno de pobreza y desesperanza. El legado del conflicto también se reflejó en el sistema político. Las promesas de democracia y reforma a menudo se desvanecieron en medio de la lucha por el poder. Los líderes que emergieron tras la guerra enfrentaron la difícil tarea de gobernar un país dividido. La falta de un liderazgo cohesionado y la continua inestabilidad política dificultaron la implementación de políticas efectivas que pudieran abordar los problemas subyacentes que afectaban a la sociedad. A nivel humanitario, las consecuencias del conflicto perduraron. Millones de personas aún vivían desplazadas, y muchos continuaban enfrentando el trauma de la guerra. La crisis de refugiados no se resolvió de inmediato, y las organizaciones humanitarias se vieron abrumadas por la magnitud de las necesidades. Las historias de sufrimiento y resiliencia se entrelazaban, creando un entorno donde la esperanza parecía un lujo inalcanzable. La comunidad internacional, aunque consciente de la situación, a menudo se limitaba a observar y ofrecer asistencia limitada. La falta de un compromiso sostenido para abordar las raíces del conflicto significaba que la sombra de la guerra seguía acechando a la nación. Las promesas de ayuda y desarrollo a menudo se veían eclipsadas por la realidad del sufrimiento diario de la población. Así, la larga sombra del conflicto en el Congo no es solo un recordatorio de la violencia pasada, sino también un reflejo de las luchas actuales. A medida que el país intenta encontrar su camino hacia un futuro más pacífico y próspero, las cicatrices de la guerra continúan moldeando su historia. Las lecciones aprendidas y las experiencias vividas se convierten en parte integral de la narrativa de un pueblo que, a pesar de las adversidades, sigue buscando la luz en medio de la oscuridad. En el vasto y rico territorio del Congo, los recursos naturales han sido tanto una bendición como una maldición. Imagina un país que alberga una de las mayores reservas de minerales del mundo, desde el cobalto hasta el oro y los diamantes, todos elementos esenciales en la economía global moderna. Pero, ¿cómo es que esta riqueza se convirtió en el motor de un conflicto devastador? Desde el inicio de la colonización, el Congo ha sido explotado por sus abundantes recursos. Durante la era de Leopoldo II, el caucho fue el principal objetivo, y su extracción brutal sentó las bases de un legado de explotación que continuaría durante décadas. Sin embargo, con el auge de la tecnología en el siglo XXI, minerales como el cobalto, utilizado en la fabricación de dispositivos electrónicos, adquirieron una importancia crítica. El Congo, que posee aproximadamente el 60% de las reservas de cobalto del mundo, se convirtió en un objetivo codiciado por muchas facciones. A medida que la guerra estalló, la lucha por el control de estos recursos se intensificó. Diferentes grupos armados no solo buscaban el poder político, sino que también deseaban apoderarse de los valiosos recursos naturales. Las facciones en conflicto, muchas de las cuales contaban con el apoyo de países vecinos y actores internacionales, utilizaron la explotación de recursos como una forma de financiar sus operaciones. La economía del conflicto se convirtió en un ciclo vicioso, la guerra alimentaba la explotación, y la explotación a su vez perpetuaba la guerra. Las multinacionales también desempeñaron un papel crucial en este proceso. A menudo, se beneficiaron de la inestabilidad al extraer recursos a bajo costo, dejando a las comunidades locales en la pobreza. Los acuerdos entre empresas y grupos armados a menudo eran opacos y estaban llenos de corrupción, lo que dificultaba el control y la regulación. El dinero que debería haber sido utilizado para el desarrollo del país se desvió hacia cuentas privadas, alimentando la corrupción y el descontento entre la población. Mientras tanto, el pueblo congoleño, que debería haber sido el principal beneficiario de su riqueza, se encontró atrapado en la miseria. Las comunidades que vivían cerca de minas a menudo enfrentaban condiciones de vida deplorables, con acceso limitado a servicios básicos como salud y educación. La explotación de los recursos no solo devastó el medio ambiente, sino que también fracturó el tejido social, exacerbando las tensiones étnicas y aumentando el sufrimiento humano. A nivel internacional, la demanda de minerales congoleños continuó creciendo, alimentando la economía global a costa del bienestar de la población local. Los conflictos derivados de esta lucha por los recursos se convirtieron en un fenómeno recurrente, con el Congo a menudo en el centro de la atención. A medida que la comunidad internacional debatía sobre la responsabilidad corporativa y el comercio justo, la realidad en el terreno seguía siendo desgarradora. La relación entre los recursos naturales y la economía del conflicto en el Congo es un recordatorio de cómo la riqueza puede convertirse en una maldición.
A medida que el país trata de reconstruirse, la lucha por el control de estos recursos sigue siendo una de las principales barreras para lograr una paz duradera y un desarrollo sostenible. Las lecciones que se extraen de esta historia son fundamentales para entender el futuro del Congo y su gente, que continúan enfrentando las secuelas de una guerra que se desató en nombre de lo que debería haber sido una bendición. En medio de la devastación y el sufrimiento causado por años de conflicto, la búsqueda de la paz en el Congo se convirtió en una tarea monumental. La historia del país estaba marcada por la violencia, pero también por la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ¿qué esfuerzos se han hecho para alcanzar la reconciliación en una nación desgarrada por la guerra? Desde el final de la Segunda Guerra del Congo en 1999, el camino hacia la paz ha estado lleno de desafíos. Diversos intentos de establecer un cese al fuego y fomentar el diálogo entre las facciones en conflicto se llevaron a cabo, pero muchas veces chocaron con la desconfianza y el resentimiento persistentes. Las negociaciones, a menudo mediadas por organizaciones internacionales y países vecinos, buscaban crear un marco para la paz, pero el camino no fue fácil. Uno de los hitos más significativos en este proceso fue el Acuerdo de Lusaka, firmado en 1999. Este acuerdo reunió a varios actores, incluidos el gobierno y grupos rebeldes, en un esfuerzo por poner fin a las hostilidades. Aunque se firmaron promesas de paz y se establecieron cláusulas para el desarme, la implementación fue problemática. La falta de confianza entre las partes y la continua inestabilidad en el terreno dificultaron la puesta en práctica de los compromisos adquiridos. La intervención de la comunidad internacional también jugó un papel crucial. Las Naciones Unidas desplegaron una de las misiones de mantenimiento de la paz más grandes en la historia, la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, conocida como MONUC. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la misión enfrentó retos significativos. Las limitaciones en el mandato y los recursos, junto con la hostilidad de algunos grupos armados, hicieron que la tarea de restaurar la paz fuera aún más complicada. A nivel local, surgieron iniciativas de reconciliación que buscaban sanar las heridas del pasado. Grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales comenzaron a trabajar en la base, promoviendo el diálogo entre comunidades divididas y fomentando la reconstrucción del tejido social. Estas iniciativas, aunque a menudo pequeñas en comparación con el alcance del conflicto, ofrecieron un rayo de esperanza. Historias de perdón y colaboración comenzaron a surgir, mostrando que, a pesar de las circunstancias, muchos congoleños estaban dispuestos a trabajar juntos por un futuro pacífico. A medida que la situación política evolucionaba, el proceso de paz también enfrentaba nuevos desafíos. Las elecciones en 2006 fueron un paso importante hacia la democratización, pero el camino hacia la estabilidad seguía siendo frágil. Las tensiones étnicas y la lucha por el poder continuaron alimentando la violencia en diversas regiones del país, y muchos grupos armados persistieron, desafiando los esfuerzos por la paz. La reconciliación en el Congo ha sido un proceso lento y complicado, lleno de altibajos. La historia reciente del país es un testimonio del deseo de su población por un cambio, pero también de los obstáculos que deben superarse. A medida que las lecciones del pasado se convierten en parte de la narrativa del presente, la búsqueda de la paz y la reconciliación sigue siendo un viaje en curso, con cada paso hacia adelante marcado por la esperanza de un futuro más unido y pacífico. En medio de un conflicto devastador y de una crisis humanitaria sin precedentes, la comunidad internacional miraba al Congo con creciente preocupación. La pregunta que todos se hacían era, ¿podría la intervención de las Naciones Unidas marcar la diferencia en esta nación desgarrada por la guerra? Con un mandato claro, pero desafíos abrumadores, el papel de la ONU en el Congo se convirtió en un capítulo crucial en la búsqueda de la paz. La misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, conocida como MONUC, se estableció en 1999, en un intento por abordar la complejidad del conflicto. Esta misión se convirtió en la operación de mantenimiento de la paz más grande de la historia de la ONU, con miles de tropas desplegadas para supervisar el cese al fuego y facilitar el proceso de paz. Pero, ¿cómo funcionó realmente en el terreno y cuáles fueron los retos que enfrentó? Desde el inicio, MONUC se encontró con un panorama difícil. El mandato de la misión era ambicioso: proteger a los civiles, apoyar el desarme de grupos armados y facilitar el diálogo entre las facciones en conflicto. Sin embargo, la situación en el terreno era caótica. Con múltiples grupos armados luchando por el control y la desconfianza arraigada entre las partes, la misión de la ONU se convirtió en una tarea monumental.
Los informes de violaciones de derechos humanos continuaron surgiendo, y las tropas de la ONU se encontraron en medio de un conflicto que a menudo iba más allá de su control. A pesar de los esfuerzos por proteger a la población civil, las limitaciones en recursos y el mandato restrictivo de la misión hicieron que la tarea de garantizar la seguridad fuera aún más complicada. Las críticas no tardaron en llegar, cuestionando la efectividad de la ONU y su capacidad para hacer frente a la violencia desenfrenada. A pesar de estos retos, MONUC también logró algunos avances significativos. Con el tiempo, la misión ayudó a facilitar las elecciones de 1900-2006, un paso crucial hacia la democratización del país. La presencia de las Naciones Unidas brindó un grado de estabilidad en un entorno caótico y ayudó a crear un espacio para el diálogo entre las diversas facciones. La ONU también trabajó en la implementación de programas humanitarios, abordando las necesidades inmediatas de la población afectada por la guerra. Desde la provisión de asistencia médica hasta la distribución de ayuda alimentaria, los esfuerzos humanitarios fueron esenciales para aliviar el sufrimiento de millones. Sin embargo, la falta de acceso a algunas áreas debido a la violencia limitó el alcance de estas iniciativas. A lo largo de los años, el papel de las Naciones Unidas en el Congo ha evolucionado, reflejando tanto los éxitos como los fracasos de sus intervenciones. La misión MONUC se transformó en MONUSCO en 2011, adaptándose a los nuevos desafíos y centrando sus esfuerzos en la protección de los civiles y el apoyo a la estabilidad. Sin embargo, el camino hacia la paz sigue siendo frágil, y la historia del Congo continúa siendo un recordatorio de las complejidades de la intervención internacional. Así, el papel de las Naciones Unidas en el Congo es un reflejo de la lucha constante por la paz en un mundo complicado. A medida que el país busca avanzar hacia un futuro más estable, la influencia de la ONU, aunque limitada, sigue siendo un factor importante en la narrativa de un pueblo que anhela la reconciliación y la prosperidad. En el corazón del continente africano, la República Democrática del Congo enfrenta una encrucijada crítica. A pesar de su inmensa riqueza en recursos naturales, el país sigue lidiando con una serie de desafíos que amenazan su estabilidad y desarrollo. Pero, ¿cuál es realmente la situación actual del Congo y qué obstáculos debe superar en su camino hacia un futuro mejor? Hoy en día, el Congo se encuentra en un estado de fragilidad política y social. Las tensiones étnicas que han marcado su historia reciente aún persisten, alimentadas por luchas por el poder y el control de los recursos. A pesar de la celebración de elecciones en 1900-2006 y en 1900-2018, la desconfianza en el sistema político sigue siendo alta. Muchos ciudadanos sienten que los líderes electos no han cumplido con sus promesas, lo que ha llevado a un descontento generalizado y a protestas esporádicas. En las regiones orientales del país, la situación es especialmente precaria. Grupos armados, algunos con lazos transfronterizos, continúan operando y desafiando la autoridad del gobierno. Estos grupos no solo luchan por el control territorial, sino que también se benefician de la explotación de recursos, perpetuando un ciclo de violencia y corrupción. La población civil, atrapada en medio de estos enfrentamientos, sufre las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. Los desplazados internos son una realidad dolorosa, y millones de personas continúan viviendo en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad. La economía del país, aunque rica en minerales como el cobalto, el coulten y los diamantes, sigue sin desarrollarse de manera sostenible. La corrupción y la mala gestión han impedido que los beneficios de estos recursos se traduzcan en mejoras tangibles para la población. A pesar de su potencial, el Congo enfrenta una pobreza endémica, y la mayoría de sus ciudadanos vive con menos de $2 al día. El desempleo y la falta de oportunidades son problemas persistentes que dificultan el progreso. En el ámbito humanitario, la situación también es alarmante. La inseguridad alimentaria afecta a millones de personas, y las organizaciones humanitarias luchan para proporcionar asistencia en un entorno donde el acceso es limitado. Las enfermedades, como el ébola y la malaria, siguen siendo amenazas constantes, y el sistema de salud del país es frágil e insuficiente para hacer frente a estas crisis. A pesar de estos desafíos, hay destellos de esperanza. La sociedad civil en el Congo está cada vez más activa, con organizaciones locales y grupos comunitarios trabajando para promover la paz, la justicia y la reconciliación. Los jóvenes, en particular, están tomando un papel protagónico en la búsqueda de un cambio positivo, utilizando la tecnología y las redes sociales para movilizarse y expresar sus demandas. La comunidad internacional también sigue prestando atención a la situación en el Congo, aunque el compromiso efectivo para abordar los problemas subyacentes ha sido variable. Las misiones de paz de la ONU continúan operando,
pero la falta de un enfoque coordinado y sostenible deja mucho que desear. Así, la situación actual en el Congo es un reflejo de un país en la encrucijada entre su rico pasado y un futuro incierto. A medida que lucha por superar sus desafíos, la población congoleña muestra una resiliencia notable, buscando construir un camino hacia la paz y la prosperidad en medio de la adversidad. La historia del Congo todavía se está escribiendo, y cada día representa una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su destino. A lo largo de las décadas, el conflicto en el Congo ha sido un testimonio desgarrador de cómo la ambición, la explotación y la lucha por el poder pueden devastar una nación rica en recursos y cultura. Desde la brutalidad de la colonización hasta los conflictos modernos, la historia del Congo es una narrativa de sufrimiento, resistencia, y sobre todo, una búsqueda incesante de paz y estabilidad. A medida que el país enfrenta sus desafíos actuales, es importante recordar que, más allá de la violencia y la inestabilidad, hay un pueblo resiliente que anhela un futuro mejor. Las lecciones aprendidas de la guerra y los esfuerzos por la reconciliación ofrecen un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La participación activa de la sociedad civil, el compromiso de la comunidad internacional y el deseo del pueblo congoleño de construir un país más justo son elementos clave en esta lucha. La guerra del Congo no solo es un capítulo de tragedia, sino también una historia de determinación y esperanza. A medida que el país avanza hacia la sanación y la reconstrucción, el camino puede ser difícil, pero el espíritu de su gente sigue brillando con fuerza. La historia del Congo sigue escribiéndose, y mientras haya vida, habrá una lucha continua por la paz, la justicia y un futuro próspero. En última instancia, el verdadero legado de la guerra del Congo radica en la capacidad de su pueblo para levantarse, sanar y transformar su realidad en una historia de triunfo sobre la adversidad.